Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listísimos para descubrir las joyas que les traigo hoy, porque se viene maratón de series turcas como nunca antes. Soy tu nombre / nombre del canal, y estoy súper emocionada de compartir con ustedes esta lista increíble que he preparado con todo el cariño del mundo. Sé que a muchos de nosotros nos encanta esa combinación de drama, romance y paisajes impresionantes que solo las producciones turcas saben ofrecer, así que hoy vamos a sumergirnos en un universo de historias cautivadoras que les aseguro, los van a dejar enganchadísimos. Ya saben que por aquí nos encanta recomendar lo mejor de lo mejor, y esta vez no será la excepción. Así que preparen sus palomitas, su bebida favorita, y pónganse cómodos porque vamos a explorar los títulos que están a punto de conquistar sus pantallas y sus corazones. Antes de empezar, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse si aún no lo han hecho, así no se pierden ninguno de nuestros contenidos y me ayudan a seguir trayéndoles recomendaciones geniales como esta. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. A descubrir esas series turcas que les robarán el sueño. Hoy no vamos a hablar de las típicas series que ya todos conocen, no. Vamos a ir un poco más allá, a esas producciones que quizás no han tenido tanta publicidad pero que son auténticas obras de arte en cuanto a narrativa y calidad de producción. Vamos a empezar con una que me tiene absolutamente enamorada, se llama Yargı. Esta serie es un thriller judicial que te mantiene al borde del asiento en cada capítulo. Imaginen una abogada idealista y un fiscal implacable, obligados a trabajar juntos en un caso que desentierra secretos de sus respectivos pasados. La trama está construida de una manera magistral, con giros inesperados, personajes complejos y una crítica social muy potente. La química entre los protagonistas es palpable y las actuaciones son de otro nivel. Si les gustan las series con misterio, intriga y un toque de romance, Yargı es una parada obligatoria en su maratón. Además, el ritmo de la serie es perfecto, no te da respiro, pero tampoco se siente apresurada. Cada episodio te deja con ganas de más, así que prepárense para una noche de insomnio porque una vez que empiecen, no van a poder parar. Y lo mejor de todo, es que el doblaje al español está impecable, así que no tendrán problemas para disfrutar de cada detalle. Cambiando un poco de género pero manteniendo la misma calidad, les quiero hablar de Kusu Kusu, o Como vuela el cuervo como se le conoce en español. Esta serie, que podríamos definir como un drama de ambición y rivalidad, nos sumerge en el mundo de los noticieros y la televisión. La protagonista, una joven inteligente y ambiciosa, busca hacerse un lugar en un mundo dominado por figuras poderosas y establecidas. Es un retrato crudo y realista de la competitividad y los sacrificios que implica alcanzar el éxito en un medio tan implacable. Las actuaciones son magníficas, la trama es adictiva, y la dirección es impecable. Kusu Kusu es una serie que te hace reflexionar sobre la moralidad, la ética y los límites que estamos dispuestos a cruzar por alcanzar nuestros sueños. Es una de esas series que te engancha desde el primer minuto y que te deja pensando mucho después de que termina el capítulo. Si les gustan las series con personajes complejos, situaciones tensas y un buen guión, esta es para ustedes. Además, la producción es de altísima calidad, con escenarios increíbles y una fotografía que te atrapa por completo. Ahora bien, si lo que buscan es un romance de esos que te hacen suspirar, entonces tienen que ver Şeref Sosu. Esta serie es un drama romántico que te transportará a un mundo de tradiciones, honor y pasiones prohibidas. La historia se centra en un joven heredero de una rica familia y una joven humilde, cuyo amor se ve amenazado por las rígidas normas de la sociedad y los oscuros secretos del pasado. La química entre los protagonistas es magnética, la trama está llena de giros inesperados y los paisajes son simplemente espectaculares. Es una serie que te hará reír, llorar y soñar con un amor de esos que parecen sacados de un cuento de hadas. Además, el vestuario y la ambientación son increíbles, te sumergen por completo en la historia y te hacen sentir como si estuvieras ahí mismo viviendo cada momento con los personajes. Si son de los que disfrutan con un buen drama romántico, esta serie no los decepcionará. Los dejará con el corazón latiendo a 1000 por hora y con ganas de saber qué pasará en el próximo episodio. Pero si prefieren algo más ligero pero igual de adictivo, les recomiendo Kaptanlar. Esta serie, que también podemos catalogar como un drama romántico, nos presenta la historia de una joven arquitecta que lucha por abrirse camino en un mundo laboral dominado por hombres. Es una serie divertida, con personajes entrañables y una trama que te engancha desde el primer momento.
Es un canto a la igualdad, al empoderamiento femenino, y a la lucha por nuestros sueños. La química entre los protagonistas es encantadora, y las situaciones cómicas son muy bien logradas. Si buscan una serie que los haga reír, reflexionar y suspirar, Camtabanlar es una excelente opción. Además, la serie aborda temas muy relevantes, como el machismo en el ámbito laboral y la lucha por la igualdad de oportunidades, pero siempre desde una perspectiva ligera y entretenida. Es una serie perfecta para ver en un fin de semana y para desconectar de la rutina diaria. Les aseguro que se enamorarán de los personajes y de la historia. Siguiendo con el tono romántico pero con un toque más de intriga y drama, no puedo dejar de mencionar a Damasalí. Esta serie, ambientada en una idílica isla, nos cuenta la historia de una joven de ciudad que se ve obligada a convivir con un joven isleño. Al principio sus personalidades chocan, pero poco a poco el amor empieza a florecer entre ellos. Es una serie que te transporta a un paraíso terrenal, con paisajes de ensueño y una historia que te atrapa desde el primer minuto. La química entre los protagonistas es palpable y las situaciones cómicas son muy divertidas. Damasalí es una serie que te hará soñar con un amor de verano, con la magia de una isla y con la posibilidad de encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. Es una serie perfecta para ver en compañía, ya sea con amigos o con esa persona especial. Les aseguro que los dejará con una sonrisa en la boca y con ganas de visitar la isla donde se desarrolla la historia. Ahora, si prefieren algo más dramático con toques de misterio y suspenso, entonces tienen que ver Sadakat Sith. Esta serie, que adapta la famosa serie británica Dr. Foster, nos cuenta la historia de una mujer que descubre la infidelidad de su marido. A partir de ahí se desata una vorágine de venganza, intrigas y secretos que te mantendrán al filo del asiento en cada capítulo. Las actuaciones son de primer nivel, la trama es adictiva y la dirección es impecable. Sadakat Sith es una serie que te hará reflexionar sobre la traición, el dolor y la fuerza que podemos encontrar en situaciones límite. Es una serie que te impactará, que te hará sentir la angustia de los personajes y que te dejará pensando mucho después de que termina el episodio. Si les gustan las series intensas con personajes complejos y situaciones límite, esta es una de esas que no se pueden perder. Además, la adaptación turca le da un toque especial a la historia, con giros inesperados que te sorprenderán a cada instante. Otra joya que no puedo dejar de recomendarles es Muzize Doctor. Esta serie, que adapta la famosa serie coreana Good Doctor, nos cuenta la historia de un joven cirujano con autismo que lucha por abrirse camino en un hospital. Es una serie emotiva, inspiradora y con personajes entrañables. Es un canto a la inclusión, a la diversidad y al poder de la superación. Las actuaciones son increíbles, la trama es conmovedora y los casos médicos son muy interesantes. Muzize Doctor es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el valor de la vida. Si buscan una serie que les toque el corazón, que los haga pensar en el poder de la empatía y la aceptación, esta es una de esas series que tienen que ver sí o sí. Además, la serie aborda temas muy importantes, como la discriminación, el acoso laboral y la lucha por la igualdad de oportunidades, pero siempre desde una perspectiva esperanzadora y positiva. Les aseguro que se enamorarán de los personajes y que se sentirán inspirados por sus historias. Y para cerrar con broche de oro, no puedo dejar de mencionar Zalim Istanbul. Esta serie es un drama familiar que te sumerge en un mundo de ambición, intrigas y secretos oscuros. La historia se centra en dos familias, una rica y poderosa, y otra humilde y trabajadora, cuyos destinos se entrelazan de forma inesperada. Es una serie que te atrapa desde el primer minuto con personajes complejos, situaciones tensas y una trama que te mantiene al borde del asiento en cada capítulo. Zalim Istanbul es una serie que te hará reflexionar sobre el poder del dinero, la corrupción y la importancia de la familia. Si les gustan las series con personajes oscuros, giros inesperados y una buena dosis de drama, esta es una de esas que no se pueden perder. Además, la serie cuenta con un elenco de actores increíbles, que le dan vida a personajes que te harán amar y odiar al mismo tiempo. Les aseguro que no se aburrirán ni un segundo con esta producción. Bueno, mis queridos seriéfilos, llegamos al final de este recorrido por las series turcas que estoy segura, dominarán sus próximas maratones. Hemos explorado una variedad de géneros, desde thrillers judiciales hasta dramas románticos, pasando por historias de superación y ambición. Todas ellas tienen en común la calidad de sus guiones, las actuaciones impecables y la capacidad de transportarnos a mundos fascinantes.
Os visto Yark con su intriga judicial, Kusukusu y su retrato del mundo de la televisión, Seref Sozu con su romance apasionado, Kamtabanlar con su empoderamiento femenino, Adamasali y su amor de verano, Sadakat Sith y su venganza impactante, Muzice Doctor con su inspiración y empatía, y Zalim Istanbul con su drama familiar. Estoy convencida de que alguna de estas series, o quizás todas, los dejarán completamente enganchados y con ganas de más. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo y por confiar en mis recomendaciones. Espero que disfruten muchísimo de estas series tanto como yo lo he hecho. Recuerden que siempre estoy buscando las mejores producciones para ustedes, así que no duden en dejarme en los comentarios qué les parecieron estas recomendaciones, cuál serie les llamó más la atención, o si tienen alguna otra serie turca que les gustaría que analizara en futuros vídeos. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les gusta. Su feedback es muy importante para mí, así que no se queden con las ganas de compartir sus pensamientos. También me gustaría saber si ya han visto alguna de estas series y qué les parecieron. ¿Están de acuerdo con mis recomendaciones? ¿Cuál es su serie turca favorita? Los leo con mucha atención. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos seriéfilos para que también se unan a este maratón turco y por supuesto, de suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que tenemos mucho más contenido emocionante por delante, así que los invito a formar parte de nuestra comunidad de amantes de las series. Muchas gracias una vez más por todo su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, seriéfilos. Que disfruten muchísimo de sus maratones.